Vamos a ver la operación de redondeo. Este es un tema muy extenso, pero el cual nos va a servir demasiado porque es el que se ocupa muy a menudo en las piezas que estamos diseñando. Este se encuentra aquí en la zona de operaciones, redondeo, y al momento de darle aquí en la flechita aparece chaflán, pero ahorita vamos a ver solamente redondeo. Existen varias formas de hacer un redondeo. Por ejemplo, tenemos esta que tiene una forma simétrica, o sea que su contorno no va variando, a comparación de el asimétrico que tiene dos tipos de redondeo, que una inicial de la parte de abajo va de aquí para acá y otra de la parte superficial. También tengo uno de radio variable, que este no es constante, entonces va a ir variando de acuerdo a cómo yo lo especifique en la zona de radio. Entonces este puede ir de un radio mayor a un radio menor. También tenemos lo que sería derivado de dos caras. Yo puedo seleccionar dos caras y posteriormente hacer el redondeo. Y también tenemos por tres caras, que sería una forma como esta. Bien, vamos a amenizar, voy a amenizar este. Para ver todos estos tipos, entonces nos vamos a ir aquí a operaciones redondeo. Voy a seleccionar redondeo. Y puedes ver que en el manager me abre una opción de diferentes datos que yo puedo modificar. Y me aparecen varios tipos: redondeo tamaño constante, tamaño variable, redondeo de cara y redondeo completo. Vamos a ver primero tipo de redondeo. Aquí donde dice elementos de redondeo, yo puedo seleccionar una arista. En este caso selecciono para que veamos esta arista, y este tiene la opción de mostrar barras, propagación tangente, visualización, así como vista previa parcial o sin vista preliminar. Tenemos la opción de simétrico aquí en parámetros de redondeo, que es hasta donde vamos a ver ahorita. Estas partes de aquí abajo de parámetros de adaptados la vamos a ver ahorita hasta el final, porque esto ya es común en los demás, pero lo que sí va variando va a ser esta parte de elementos a redondear y parámetros de redondeo. Entonces vamos a ver esa parte primero. Tenemos simétrico, que este va a mantener un radio constante, o sea que no va a ir variando. Y también tenemos el asimétrico, que va a ir variando de dos tipos de radios. Por ejemplo, uno que va de la arista para abajo y una de la arista para la parte de arriba, le podemos decir. Entonces aquí podemos ir variando. Por ejemplo, yo puedo poner aquí que sea, en vez de 10, que sea 20, y va variando la parte de arriba. Y yo quiero que esta sea de 10, en vez de 28, que sea de 10. Entonces tengo dos formas de ir variando esa forma. Puedo invertirlas para ver cómo va a ir quedando. Para que yo pueda visualizar, debo de tener activada esta vista preliminar completa. Si la tengo desactivada, pues no se va a visualizar nada. Entonces es bueno mantenerla. Y perfil, aquí perfiles, tengo varios tipos de perfiles. Elíptico, que va a ir cambiando una forma como el nombre lo especifica. Cónico, también es otra forma de redondeo. Yo puedo ir variando aquí el aspecto cónico. También curvatura continua, que este va a obtener una forma continua en toda la zona. El más usado pues es elíptico y continua. Ahí podemos ver este aspecto de lo que es redondeo tamaño constante. Entonces ahí podemos ver las formas que nosotros podemos hacer. El otro aspecto de redondeo es tipo de redondeo variable. Entonces este va a basarse mediante una arista. Y aquí, como puedes ver, al momento de que yo seleccioné, tengo simétrico o asimétrico. Simétrico me da solamente una opción de ir variando. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar esta zona va a ir una parte hacia arriba. Por ejemplo, aquí tengo estas: radio variable 1, radio variable. La primera B1, si yo modifico que tenga 10, esta va a modificarse en este punto o en este vértice. Ahora también yo puedo ir variando el B2, que sería esta zona. Entonces yo aquí puedo poner, en vez de 20, que sea 8, y puedo variar esa zona. O puedo aumentarlo. Por ejemplo, que yo quisiera que en vez de 8 fuera 18, y va a ir variando.
por eso se le dice que es una forma de redondeo variable. Ahora si yo pongo asimétrico, va a obtener, como ya vimos al inicio, dos tipos de redondeo, una hacia arriba y una hacia abajo, y tengo que ir modificando una. Por ejemplo, esta que me va marcando aquí con una flechita es la parte que se encuentra arriba, y esta que está aquí sería la parte que se encuentra, que va allá hacia la parte de abajo. Ahí podemos observar cómo se va formando. Igual si quiero modificar la del otro lado, que es esta, selecciono y me aparecen sus medidas. Igual puedo ir modificando y variando estos aspectos para que vayamos viendo. Y aquí puedo invertir la zona para que vayan cambiando. Igual tengo que seleccionar cada una para asignar la inversión, ok, individualmente. De ahí tengo las mismas opciones que dice perfil elíptico, cónico o de curvatura continua. Aquí nos sale una nueva opción que es esta forma de número de instancias. El número de instancias sería los puntitos que vemos aquí, estos puntos que se encuentran aquí. Tengo 3 instancias. Si yo puedo aumentar esas instancias, van aumentando los puntos. Puedo aumentar de acuerdo a lo que las instancias que yo necesite. Las instancias sirve que al momento de que yo seleccione una, me aparece un nuevo cuadro, y en este cuadro yo puedo variar esa zona o puedo cambiar ese radio. Por ejemplo, aquí que sea de 5 y este que sea de igual, no sé, unos 6, vamos a ver. Y como puedes observar, esta va variando. Entonces yo puedo ir modificando cada punto. Yo nada más le doy un clic y me vuelve a aparecer su cuadro y puedo modificar estos valores. Cada uno trabaja individualmente y esto va a depender del número de instancias que yo tenga asignadas. Entonces aquí simplemente voy a dar a aceptar porque lo puedes observar. El otro redondeo es redondeo de cara. Si yo le doy un clic me aparece elementos para redondear. Aquí yo puedo seleccionar dos caras. La primera cara es que al momento yo selecciono esta cara, doy un clic acá y selecciono esta cara, se me forma un redondeo. Dice conjunto de caras. Entonces aquí tengo la propagación tangente, las vistas que ya hemos visto, y tengo las mismas formas, que sea simétrico, que sea un radio uniforme, ancho de cuerda. Este ancho de cuerda voy a poner de este lado, nuevamente de este lado. El ancho de cuerda va a ir variándose. Aquí tengo un dibujo de cómo se toma la medida. Quiere decir que desde un punto de donde inicia, por ejemplo, este punto y este punto, si yo pongo las dimensiones, me va a dar la distancia que yo tenga. En este caso yo asigné 20. Si yo le doy a aceptar y me voy a crear una cota inteligente, voy a contorno de referencia. Si yo asigno este punto y este punto, me va a dar la dimensión de 20. Esa dimensión de 20 es la que yo asigné aquí en el redondeo. Por eso se llama ancho de cuerda. La otra forma que tenemos es asimétrico, que ya vimos, poner dos valores, y línea de retención. Por ejemplo, aquí en aristas de líneas de retención quiere decir que yo seleccione dos aristas. Por ejemplo, selecciono esta arista y selecciono esta arista, y a partir de esa arista se va a conformar lo que sería el redondeo. Igual puedo cambiar los perfiles circular o curva continua, y al final pues tengo el perfil, el punto de ayuda, pero eso no vamos a modificar ahorita. Ahí puedes ver cómo va quedando. Tengo dos formas de hacer esto. Aquí en tipo de operación también me aparece una opción de tipo de chaflán, que este va a quedar en forma recta, pero ahorita vamos a ver solamente redondeo. Y puedes ver que ahí, a partir de lo que es una línea de retención, también puedo generar estos planos. Si yo quito esto y le pongo simétrico, se va a mantener las dimensiones que yo tenga aquí asignadas en parámetros de redondeo. La tercera forma necesita tres caras. Por ejemplo, si me voy a operaciones, redondeo, selecciono esta parte que dice redondeo completo. Yo puedo seleccionar tres caras. Mi primera cara sería esta, segunda, la parte de arriba, y la tercera. Y a partir de selección de esas caras se genera el redondeo. Y esta por lo regular es propagación tangente,
y ya nada más daría aceptar y ahí se genera ese tipo de redondeo, que es el que ya habíamos visto. Esas son las formas que nosotros podemos redondear. También un aspecto muy importante serían los parámetros. Voy a irme a redondeo y aquí voy a seleccionar redondeo con tamaño constante. Lo que vamos a ver es parámetros de adaptados. Los parámetros de adaptados van a empezar a generarse a partir de un vértice, pero el vértice necesita de ayuda de 3 aristas. Por ejemplo, yo puedo aquí en la selección selecciono esta arista y esta, y a partir de ahí bajo por acá, voy a parámetros adaptados. Bueno, aquí en parámetros de redondeo va a ser el redondeo que voy a generando. Por ejemplo, aquí yo voy a poner un poco más chico, unos 10, para que podamos verlos. Ahí tenemos 10. Y ahora aquí en parámetros adaptados va a diferenciarse de lo que sería la distancia, que sería la distancia en que se adapta el redondeo desde el vértice seleccionado. O sea, el vértice aquí en este cuadro, si yo selecciono este punto, que sería el vértice, como puedes ver me abre un cuadro donde vienen varias distancias, y también aquí en la parte de distancia de adaptados, que esta se va a definir, o bueno, define la distancia a la que el redondeo empieza a fusionarse con las 3 caras tangentes en el vértice. Entonces si yo selecciono una, puedo ir modificando este valor. Por ejemplo, aquí me dice que va a tener una distancia de 20 milímetros, pero si yo modifico esta zona, por ejemplo que solamente tenga 5, puedes ver que ahí se genera una de 5. Yo voy a modificarle, por ejemplo 10. Va a modificar la distancia que esta va a tener. Este sería el A1, y aquí me sale una flecha de ayuda de a cuál se refiere. El A2, que sería esta, que se va de este lado y me indica la flecha. Igual aquí puedo modificar que sea, no sé, unos 5. Y la tercera, que sería esta que va de este lado, que sea unas 8. Y va a ir modificando la distancia. Entonces aquí también puedo ir variando las dimensiones. Por ejemplo, yo le voy a asignar un 6 y voy a dar en aceptar. Entonces esa distancia se refiere aquí en este punto se encontraba lo que es el vértice, y a partir de esta distancia para acá tendría la 1, que es la distancia de adaptado, la primera distancia. Voy a poner aquí nuevamente para que vayas entendiendo. Esta distancia de aquí, de este vértice para abajo, tiene 10. Ahora el A2 de este vértice para el lado derecho o de este lado tiene una distancia de 5, y el A3 que va de este lado, en el lado izquierdo, si lo podemos ver así con la flecha, tiene una distancia de 8. Y lo puedes observar porque mira, si yo me acerco no tienen las mismas dimensiones, uno es más grande, uno más chico. Voy a variando para que puedas observarlo mejor. Por ejemplo, este de 5 le voy a poner 20 y este de 8 le voy a poner 30 y doy a aceptar. Y ahí puedes observar realmente que van variando las distancias. Ahí lo pudiste ver. Entonces esa es una forma de lo que se puede hacer también con redondeos en parámetros adaptados. Vamos a ver ahora el redondeo de tipo de exceso. Al momento de yo seleccionar redondeo, voy a seleccionar el de constante, voy a seleccionar la arista de esta instrucción. Al momento de seleccionarla, yo puedo modificar este valor, y hasta la parte de abajo dice tipo de exceso, donde me va a indicar. Voy a hacer el redondeo más grande para que se pueda observar, unos 16. Quiere decir que tipo de exceso, al mantener yo predeterminada, se puede apreciar que esta se va a mantener dependiendo de la geometría que yo seleccione. En este caso sería pues el cilindro. Ahora si yo tengo mantener arista, esta va a mantener las aristas adyacentes sin modificar la superficie del redondeo. Puede apreciar aquí superficies muy pequeñas a comparación de que si yo lo hago con mantener superficie. Este modifica la superficie adyacente teniendo una arista de redondeo continua y suave,
Entonces aquí va a ir variando mantener arista o mantener superficie. Ambos se van adaptando y van manteniendo un redondeo continuo. Ahora ahí puedes observar también en esta parte de redondeo tenemos estas opciones de mantener operaciones o opciones de redondeo. Voy a salir de esta. Esas opciones funcionan así. Voy a abrir, creo que es esta. Ok, aquí yo tengo unas operaciones realizadas, que es saliente y instrucciones. Si voy a redondeo y me dirijo ahí donde les indiqué opciones de redondeo, esta si dice mantener, si yo quito mantener operaciones, al momento de que yo aplique un redondeo, por ejemplo en y yo aplico el redondeo, se eliminan esas operaciones. Pero si yo mantengo aquí activa esta casilla mantener operaciones, estas se van a mantener y el redondeo se va a realizar. Entonces así funciona este aspecto. Y como pudiste observar, pues ahí tenemos estas opciones de redondeo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a realizar algunos ejercicios para que vayamos practicando esto que acabamos de ver. Los ejemplos en donde vamos a aplicar esto van a ser en algunas figuras que ya hemos realizado. Por ejemplo, en esta figura que sería la polea, podemos aplicar un redondeo. Vamos a aplicar redondeos aquí y en las partes del círculo exterior. Lo que vamos a hacer es irnos a redondeo. Vamos a poner un redondeo que sea constante. Voy a seleccionar las partes de la arista. Ahí puedes ver que al seleccionar se me contornea la forma en la que ya puedo obtener lo que es el redondeo. Voy a disminuir el dato de aquí para que no sea un redondeo muy grande. De hecho ahí sigue manteniendo la grande. Voy a poner un redondeo de 2 aproximado y también lo voy a poner de este lado. Y puedes ver que ahí ya se redondeó. Voy a dar a aceptar para observar que ya ha tomado la forma. Ahora voy a redondear esta parte de aquí, igual redondeo, pero voy a poner un redondeo de nada más 1 milímetro. Me voy a seleccionar esta parte y también esta parte. Vamos a dar a aceptar y puedes observar que ahí generado los redondeos a comparación de cómo estaba la figura y con los redondeos. Podemos redondear más cosas de este aspecto también. Vamos a hacer pruebas, redondeo. Por ejemplo, ahí podemos poner igualmente 1, seleccionamos estas partes y al momento de seleccionar como tengo activado propagación tangente, se selecciona todo. Si lo desactivo, solamente va a seleccionar una parte, pero en este caso como es una figura constante, pues si la selecciona. Y si no es así, pues vamos a ir seleccionando cada una o activar propagación tangente. Igual voy a hacer esta y esta parte. Igual lo puedo hacer del otro lado. Y ahí puedes ver, voy a aceptar y podemos observar que ya realicé lo que es el redondeo en esta figura. Vamos a ver el antes y ahora vamos a ver el después. Si nos vamos al antes y vemos aquí en calcular con un tipo de material que sea IC 1020 de acero, voy a irme a calcular, voy a propiedades y me va a decir que tiene una masa de 849.62 gramos. Cuando yo aplique los redondeos, esa masa va a disminuir 844. Entonces ahí podemos observar que va disminuyendo también los aspectos. Y bueno, vamos al otro ejemplo. Voy a cerrar, le voy a dar guardar. Puedes apreciar que ahí he abierto esta figura. Esta ya tiene aplicadas algunos redondeos. Puedes observarlo tú. Ahí tiene estos redondeos. Y aquí al momento de que se aplicaron los redondeos, por ejemplo esta era la figura original y ahí puedes ver los redondeos. Hay una forma también de aplicar estos redondeos que lo vimos en la sección donde empezamos a ver las herramientas de dibujo. Aquí en Croquis, las herramientas de dibujo. Ahí vimos que este tipo de redondeos, como puedes observar, no viene aquí. A ver, creo que es esta. Ah, sí, bueno, esta sí viene aquí, pero hay un tipo de redondeo que lo podemos hacer directamente desde el dibujo 2D. Bueno, voy a ocultar esto. Voy a alzado, croquis. Voy a posicionarme frente a este plano. Voy a
hacer un rectángulo, y ese redondeo para que si no lo viste está aquí en croquis, en herramientas de dibujo, redondeo de croquis, y ahí lo puedo aplicar. Por ejemplo, ahí dice 10, doy clic en los vértices y puedes aplicar que automáticamente se genera ese redondeo. Doy aquí operaciones extruir y al momento de que yo extruya ya está aplicada esa parte. Entonces esa es otra forma de la que tú también debes de acordarte que ya vimos, y esta es la otra forma. Una es en 2D y la otra sería en el formato 3D. Y bueno, hay una otra, por ejemplo, mira, voy a reducir esto. Si yo voy a redondeo y al momento de que yo tenga propagación tangente y seleccione esto, puedes ver que aquí voy a poner un redondeo de 2, no se selecciona totalmente. Entonces ahí puedes observar que no se seleccionan. Por ejemplo, ahí puedo seleccionar, y si selecciono esta, algunas veces no se selecciona de acorde. Por ejemplo, ahí mira, si selecciono esta ya no sigue la tangencia. Eso quiere decir que a veces va a ocurrir algunos errores. Por ejemplo, tenemos que eliminar esta y solamente las que podemos tener visible serían aceptar, y posteriormente ir a hacer otro redondeo individualmente a estas aristas para que se apliquen. Entonces tenemos que tener cuidado con eso para no confundirnos, ir aplicando individualmente cada redondeo para que pues tengamos una forma de redondeo positiva. Bueno, hasta aquí este formato de redondeo. Vamos a seguir con el chaflán. Esto va a ser en la siguiente parte del video.